El Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAN, y el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, IDEICE, firmaron un convenio específico orientado a fortalecer los procesos de evaluación, investigación y gestión documental en el sistema educativo dominicano. El acuerdo tiene como propósito formalizar la colaboración entre ambas instituciones para la implementación que contribuyan a mejorar la calidad de la educación mediante el uso de herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de capacidades institucionales. Como parte del convenio, INAFOCAN realizará la cesión de 50 licencias de usuario de la plataforma, las cuales serán utilizadas de manera exclusiva por el IDEICE en el desarrollo del proyecto de investigación y evaluación educativa. Estas licencias estarán debidamente configuradas conforme a los perfiles institucionales autorizados. El proyecto contempla además la capacitación funcional del personal designado por el IDEICE en el uso de la plataforma, con énfasis en la gestión documental, organización de evidencias, trazabilidad de procesos y resguardo de información técnica. Asimismo, se prevé la integración del IDEICE a los flujos documentales y repositorios digitales vinculados a proyectos conjuntos, así como el acompañamiento técnico durante la fase de implementación. De igual forma, el convenio establece un proceso de seguimiento y evaluación del uso institucional de la plataforma con el objetivo de fortalecer los procesos de análisis, la producción de informes técnicos y la generación de evidencias que contribuyan a la mejora de las políticas públicas educativas. Las acciones derivadas de este acuerdo se desarrollarán en el ámbito de la formación continua institucional, orientada a fortalecer las capacidades del personal del IDEICE en el uso eficiente de herramientas digitales y en la gestión de información para la investigación y evaluación educativa. Con esta iniciativa, INAFOCAN y el IDEICE reafirman su compromiso con la innovación, la transparencia y el fortalecimiento de la calidad del sistema educativo dominicano, apostando por el uso estratégico de la tecnología como soporte para la toma de decisiones basada en evidencia. El acuerdo fue firmado por la directora del INAFOCAN, Clara Hock, y el director ejecutivo del IDEICE, Jesús Andújar Ávila. Bueno, yo creo que ese acuerdo viene a dar lo que el sector magisterial y la misma gente del pueblo, de que hay que eficientizar la educación. Y esa renovación, capacitación, investigación y desarrollo, sin lugar a la duda, va a apoyarle. Que Clara Joa es una maestra, vuelvo y reitero, es una maestra que fue profesora de la universidad, viceministra, que era tu secretaria, ahora fue jefa del despacho de INAFOCAN. Yo creo que esto es un buen anuncio para el desarrollo y avance de los profesores, que además se da transmitido a través de una plataforma esos mensajes y esas evaluaciones a los estudiantes, que indiscutiblemente va a ayudar a que podamos mejorar la calidad. Bueno, hoy tenemos aquí a un amigo, un jurista de fuste. ¿Cómo se llama, Juan Alexander? El doctor Yotin Cure, ex miembro del Tribunal Constitucional. Con él vamos a hablar. La figura del debate nacional. Con él vamos a hablar sobre temas importantes, fundamentalmente cómo van los procesos, pero en estos días lo nombraron en una comisión de efemérides patria, lo que tiene que ver con la gesta del 24 de abril. Acuérdense que su yo padre tenía hijo de Yotin Curi. Exacto, un badaonero. Un badaonero, y esa posición es justa, es razonable, porque su papá, la cual fue un gran amigo de mi abuelo, badaonero, y de mi mamá, tuvo una participación sumamente importante, consultor jurídico del gobierno de Camayo Deñó. Con él vamos a conversar. Buenas noches, mi querido amigo. Dando los detalles de ese nombre. Bueno, muchas gracias, queridos amigos, por estar aquí. Él fue canciller de la gesta de abril.
consultor jurídico fue cuando Balaguer en el 89. Ah, pero yo entendí canciller de la gesta. Yo había entendido. Fue el que internacionalizó el conflicto. Si no es por los cables que él enviaba, la guerra de abril hubiese pasado a ojos del mundo como un problema interno, inadvertido. Mi padre tenía, en la oficina tenía sí, cartas de Gaulle apoyando el movimiento revolucionario y de muchas personalidades extranjeras por los cables que él mandaba. Cartas dirigidas a él en apoyo del movimiento revolucionario. Por eso tenemos aquí una avenida que se llama Charles de Gaulle. La gente no sabe que de Gaulle apoyó la gesta patriótica de abril de 1965. Pues mira qué aclaración, porque para el pueblo. Sí, no, mucha gente confunde eso. Todo el mundo lo liga a consultor jurídico. No, nada. Canciller del gobierno. Yo tengo ese nombramiento, ¿cómo es? Es para una fundación. No, es para poner en ejecutar. Vamos a comenzar. Hay una ley del 2010. Del gobierno del doctor expresidente Leonel Fernández, que recuerdo fue promovida por nuestro difunto amigo Reinaldo Párez Pérez, ordenando que se creara el museo en honor a la gesta de abril. Eso quedó ahí. Ahora, 16 años después, el presidente Abinader, de manera muy atinada, ha retomado eso y quiere que ese museo se haga una realidad. Entonces formó una comisión que yo encabezo y están otras personalidades que tú bien conoces. Y entonces ya creo que nos juramentaremos la semana próxima. Sí, la semana próxima, y ya estamos trabajando, de hecho, porque recuerda que el padre del actual mandatario fue ministro de Finanzas de la guerra también. Sí. Fíjate que todos los que están en la comisión o participaron en la gesta o son hijos descendientes de los que participaron. De manera que sí, está Euclides Gutiérrez, Blanco Fernández, Bonaparte, Emilio Ludovino Fernández. Exactamente, el hijo de Sucre Félix, todos descendientes, el hijo de Camaño, entre otros. ¿Pero es el militar? Claro, Camaño, el hijo que es militar. No, este es Alberto. Porque él tiene dos. Alberto es el mayor, luego está Francis, que es militar, y luego está Paola, que creo que está es diplomática. Sí, Mira, Jotin, entrando ya en tema, como jurista, el tema que está dominando la opinión pública desde abril del año pasado es la situación esta que se presentó en el YECSE. Hay una serie de familias que están demandando a los propietarios del YECSE. Y se habla de homicidio involuntario porque fue un accidente. Sí, accidente, claro. Pero la parte civil que está demandando, ellos están planteando que ahí no se puede hablar de homicidio involuntario porque supuestamente los dueños del YECSE conocían del estado de gravedad en que estaba la planta física. Y entonces ellos hablan de que ahí no se puede hablar de homicidio. Desde el punto de vista como jurista, ¿qué opinión tienes? Mira, es una tesis interesante la que plantean los abogados de las víctimas, pero es muy difícil de probar eso, Alexander. Es como que tú tengas un camión viejo o un vehículo viejo y tú sepas que está fallando los frenos, están fallando algunos, ¿verdad? Los cambios, etcétera. Bueno, y que tú tengas un accidente y mueran varias personas. ¿Es voluntario? Muy difícil. Es lo mismo en el YECSE. Es voluntario, porque voluntario supone que es algo hasta cierto punto deseado. Y planificado. ¿Y cómo tú puedes probar eso cuando, siendo verdad, lo más objetivo posible, poniéndome yo en el papel de juez, cómo probar eso cuando el propio propietario, Antonio Espaillat, pudo haber estado ahí como era de costumbre? Si no hubiese estado de viaje, probablemente hubiese sido... Exactamente, hubiese sido víctima también.
De manera que llevar eso por vía interpretativa a ese extremo, claro, va a generar muchos aplausos en la opinión pública. Caemos en lo que se llama el populismo judicial. Vamos a estar claros. Pero, técnicamente hablando, es difícil. Es difícil decir que encajar eso como homicidio voluntario, alegando el descuido evidente que lo hubo y la negligencia de los propietarios, como también del propio Estado, que debió haber supervisado. El Estado sería corresponsable. Es corresponsable, claro que sí. Es corresponsable el Estado. ¿Y cómo el Estado sabe? Es que tiene que supervisar, tiene que dar permisos para que se instalen todas esas plantas en el techo, y el techo estaba sobrecargado. Y aquí se usa eso, de poner permiso y pedir cosas. Eso no lo usa nadie. Ese es el problema. Entonces, yo estoy más de acuerdo contigo. Si no hay que pedir permiso y nadie lo pide, porque tú ves, yo tengo una casa y cuando me he ido para atrás, eso está lleno de tanque de agua, está lleno de plantas. Sí, exacto. Todo aquí nadie utiliza eso, ni la gente sabe. Porque es un problema de que el Estado no ha promovido la institucionalidad suficiente para que esas cosas, esos permisos se otorguen. O sea, el Estado es culpable también, como quiera que tú lo enfoques. De manera que hay una responsabilidad compartida entre los propietarios y el Estado. Pero ya tú llevar eso a la categoría de homicidio es muy, muy difícil técnicamente. Claro, una tesis que ellos van a enarbolar, pero yo no le veo mucha posibilidad de éxito en un tribunal por las razones que te estoy hablando. Porque los accidentes de tránsito, aquí no chequean los frenos, no chequean si la transmisión, las gomas están lisas. Y se dan constantemente. Entonces fue voluntario porque tú no te ocupaste, ¿no? Muy difícil. Y el descuido, que la gente dice que hay videos, que hay conversaciones de que la situación va a suceder. Y testigos. Testigos, agua cayendo, pedazos de blog. Eso eran indicios, claro, indicios evidentes de que algo andaba mal. Eso es claro. Pero ellos sabían que estaba mal, pero nunca se imaginaron, asumo yo, que eso se iba a desplomar. Se podía desplomar. Y yo dirá, bueno, eso aguanta ahí. Estas construcciones son viejas, cuando se ponía mucha varilla y mucho cemento a las construcciones, de manera que eso aguanta ahí. Tú sabes cómo es el dominicano, eso aguanta, eso son pendejadas. Y minimizaron los riesgos. Sin embargo, ahí se dio el problema. Se habla de que el jueves siguiente. Pero jamás pensaron, obviamente, ni se imaginaron, porque ¿quién quiere verse en un problema de esa magnitud? Nadie. Mira, Nadie. Se habla que el jueves siguiente ya se había contratado una firma del YC el jueves anterior, para hacer la evaluación de los daños y poder reconstruir. Pero con la fiesta de Ruby Pérez se pospuso para luego, y fue cuando... Correcto, la típica negligencia del dominicano. Se va posponiendo, eso aguanta, eso no son cosas que menores, pero es una construcción bien hecha. ¿Tú me entiendes? Lo enfocan por ahí no va a pasar nada. Ocurrió lo que nadie se imaginaba, una tragedia. Jotin, yo quisiera preguntarte, ya que fuiste juez del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional falló y después el Congreso tuvo que arreglarle la situación, habilitando las candidaturas independientes. Y eso fue altamente criticado por la rama política del país, porque la Constitución en ninguna parte habla de candidaturas independientes, habla de partidos políticos. Correcto. Entonces, me decía alguien que en el Tribunal Constitucional hay como una especie, como una élite de la sociedad civil, con un concepto liberal de la sociedad, que además de esa sentencia y otras más, tienen en carpeta un paquete de sentencias en esa línea. ¿Cómo ve el funcionamiento del Tribunal Constitucional? Mira, Alexander, bueno, el funcionamiento, ¿qué te digo? Ellos tienen sus aciertos, sus desaciertos, como todo. Pero
en el tema de las candidaturas independientes, yo escribí un artículo en el Listín Diario señalando los fallos de esa decisión y indicando que nuestra democracia está sustentada en los partidos políticos y que la ley ni la Constitución hablan de candidaturas independientes ni nada por el estilo. Ellos crearon en la sentencia una categoría de movimientos cívicos. Eso no está en el ordenamiento jurídico. En el ordenamiento jurídico. Y dictan esa sentencia que si bien es verdad que los partidos están desacreditados, nadie lo discute. Pero es otra cosa. Eso es otra cosa. No menos cierto es que la solución no es irnos por las candidaturas independientes tampoco. Entonces, ¿qué pasa? No le hacen caso a la decisión y ahora aprueban una ley. Esa ley seguro... O sea, el Congreso arregló la situación. Arregló la situación. Cuando debería ser lo contrario. Exacto. En lugar de acatar la decisión, hicieron todo lo contrario. ¿Qué va a pasar? Que esta ley seguro, ya lo anunciaron, va a ser impugnada ante el Constitucional. Sí, ya ahí se otorgan. Ya en los próximos días esperen una acción directa de inconstitucionalidad contra esa ley. ¿Qué va a hacer el tribunal? Probablemente declararla inconstitucional. Probablemente, para mantener su criterio original. Entonces se va a producir una tensión entre el tribunal y Congreso. Un choque institucional. Un choque institucional que debilita ya nuestra frágil democracia, la debilita aún más. Entonces, esas son cosas que no... Por eso yo decía en mi artículo que publiqué ya hace casi un año, señores, ese tipo de decisiones hay que ponderarlas muy bien, evaluarlas muy bien, porque este tipo de tensiones no beneficia nuestra incipiente democracia que todavía no termina de cuajar. De manera que es lamentable que eso suceda y está pasando incluso con la propia Suprema Corte de Justicia. Señores, yo tengo, por ejemplo, un expediente donde el tribunal falla a favor para que la sentencia acoja el criterio del tribunal, la Suprema acoja el criterio del tribunal, la Suprema lo mantiene y lo envía al tribunal, y el tribunal lo envía a la Suprema. Y hay varios casos así, sobre todo la tercera sala de la Suprema. Está en un tirijala. En un tirijala. Entonces, digo, ¿pero qué es lo que pasa? Porque la Constitución establece que las decisiones del tribunal tienen efecto vinculante para los poderes públicos. Claro. Lo dice la Constitución. Pero eso es letra muerta. Ni la Suprema acata las decisiones, óigame bien, ni ahora el Congreso tampoco, y hay más de 100 decisiones del tribunal que no han sido ejecutadas. Que la rama ejecutiva no ha ejecutado. Entonces, hay un problema institucional muy grave que refleja que no andamos bien, y eso no le hace bien al país. ¿No me entiendes? Vamos a ver qué sucede, pero aquí o cumplimos la ley, la ley está para cumplirse. Y la propia Constitución. En este Claro. caso no estamos hablando ni siquiera de la ley, de la propia Constitución. La ley de leyes, la carta fundamental, la carta sustantiva del Estado, que se irrespeta. Y la irrespeta el propio, comenzando por los poderes públicos, por la Suprema, por el Estado, por el Ejecutivo, por el Congreso. Entonces, ¿para qué sirve el Tribunal Constitucional? Para nada, para tener un papel simbólico. Eso son mal que bien. Yo entiendo que las decisiones del tribunal hay que cumplirlas, independientemente de que estemos de acuerdo o no con ellas. Eso es lo que yo considero. Pero yo tenía el tema de la integración de la República Dominicana a la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha vuelto a reflejarse. Porque parece ser que la Corte como que está, o hay sectores de poder que están presionando. Y en estos días, el expresidente del Tribunal Constitucional hablaba que eso no es posible. Y él se refería a algo parecido a lo que acaba de explicar. Y él decía que la misión de la CIDH es enemiga y contrario al interés nacional. Porque ellos incluso una vez hasta exigieron una modificación constitucional para favorecer el tema de Haití. ¿Cómo habrá que manejar ese tema de la integración de la República Dominicana a la CIDH? No, fíjate, el Tribunal Constitucional, bueno, yo estaba allí en ese momento,
dictó una decisión emblemática que es la 25614, mediante la cual nos desvinculábamos de la CIDH totalmente. Porque no fue ratificado por el Congreso Por Nacional. el Congreso Nacional en su momento. Se incumplió con el trámite. O sea, a partir de ese momento... Y excusa que te interrumpa, la Constitución establece que los acuerdos internacionales firmados por la República Dominicana para tener vigencia tienen que ser sancionados por el Congreso Nacional. Correcto. Y nada de eso ocurrió. Entonces, obviamente el tribunal, mediante esa decisión, nos desvinculó. Y ciertamente la CIDH es enemiga. Ha demostrado ser enemiga del pueblo dominicano, mandando a que modifiquemos nuestra carta sustantiva, a que tengamos una política, metiéndose en nuestra política, en aspectos de nuestra soberanía, y ordenándonos prácticamente que acojamos a todos los ilegales que vengan para acá, sobre todo haitianos. Sí. Entonces, eso es una barbaridad. Ciertamente nosotros no pertenecemos, pero a mí me extrañó, en meses pasados vi una señora, no sé si era Dulce Rodríguez, algo así, apellido Rodríguez, que nos representaba en la CIDH. Digo, pero ¿cómo es posible que el gobierno tenga representantes en la CIDH si nosotros no somos parte de la misma a raíz de esa decisión del año 14, hace 12 años ya? Entonces, esas son las incongruencias. Luego viene el canciller. El choque institucional del que hablábamos. Del que hablábamos. Y viene el canciller y dice que no, que eso no es verdad, que el tribunal, que el gobierno acepta las decisiones del TC. Pero entonces, ¿qué hace esa señora ahí? Una representante nuestra ante ese órgano, cuando nosotros no somos parte del mismo, en virtud de una sentencia. Entonces, esas son las cosas. La falta de institucionalidad. Un país que no respeta sus propias leyes, que no cumple su propia normativa, ¿qué podemos esperar? Nada funciona. Entonces estamos en una especie de anomia institucional que está unido a todos los demás problemas, está realmente haciendo que esta democracia cada vez pierda más prestigio. Por eso cuando a mí me preguntan ¿quién va a ganar las próximas elecciones?, yo contesto la abstención. La abstención. Porque la gente se va desencantando del sistema, Alexander. Se va desencantando. Ante tanta... Es que no hay respuesta a los grandes problemas nacionales. Endeudamiento, problema, corrupción sin sanción, en fin, más pobreza, más precariedades, más desigualdad social. Entonces, y ni siquiera somos capaces de cumplir las propias normativas que nosotros mismos nos dotamos. Es decir, no hay instituciones sólidas. Y un país sin instituciones, Alexander, sea de la órbita comunista, sea de la órbita capitalista, no funciona. Claro. Un país es lo que son es el reflejo de sus instituciones. De la calidad de sus instituciones. Claro. Y ese es el grave problema que acusa a la sociedad dominicana actualmente, y por lo cual yo me siento muy preocupado, y la gente, ese desencanto se refleja a nivel nacional, entonces, por todas partes. Todas las personas mínimamente orientadas sobre todo lo que acontece dicen, pero aquí todo es lo mismo. Esto es quítate tú para ponerme yo. Viene un grupo, se hace rico cada 4 años, una nueva camada de millonarios a expensas del Estado y el país más pobre, con más precariedades. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué podemos esperar? Jotin, en estos días el Colegio de Abogados sometió una instancia a la justicia porque pidiendo que que el Consejo Nacional de la Magistratura se reúna para establecer la designación de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia y otras instancias. Pero vamos a una pausa y retornamos. ¿Se fue el tiempo? Bueno. Un minuto, sí, dando una explicación. Bien, mira, ciertamente ya se venció el periodo de los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia. El Consejo debe reunirse próximamente y lo que se espera es que haya una renovación real, seria. Porque fíjate tú, si los jueces del Tribunal Constitucional se van a los 9 años, ¿por qué jueces que tienen ya 14, que quieren durar 21 años, quieren permanecer en la Suprema? Entonces eso genera un entaponamiento, ese deseo de permanencia de los actuales jueces, porque los de abajo no pueden ascender.
Entonces provoca un desencanto en la carrera judicial y eso no es sano. Yo entiendo que debe haber una renovación lo más amplia posible y lo más, ¿verdad? Una buena conformación para que el Poder Judicial siga mejorando. Muchas gracias al doctor Yotin Curi, es miembro del Tribunal Constitucional, con quien hemos conversado sobre diversos tópicos. Será hasta la próxima.